Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la transmisión del tema del día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hacerlo desde acá porque está lloviendo, ¿va? Así que bueno, hace un poco de calor acá donde estoy, pero es para que se escuche bien la transmisión. Seguimos con nuestro catecismo del Padre José de Ar, ¿verdad? Que es el Catecismo Doctrina Cristiana Curso Superior, que vamos a seguir analizando. Estamos viendo lo que es precisamente los símbolos de los apóstoles, es decir, el credo. Y vamos a ver hoy lo que son las fuentes del conocimiento de Dios, que es un tema muy interesante. Bueno, te invito a que, como siempre, hagamos nuestra oración inicial, invocando al Espíritu Santo para que le pidamos que nos dé el discernimiento de cada una de las cosas que pasan en nuestra vida y desde luego del conocimiento de la palabra de acuerdo al magisterio de la Iglesia. Bueno, vamos a invitarte a que recemos e invoquemos al Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar. Si nadie lo ve en vivo, bueno, pues los que lo puedan ver en vivo, los que no lo puedan ver en diferido, pues vamos a hablar hoy acerca de lo que son las fuentes del conocimiento de Dios. Y seguimos analizando este libro. Y en el número 65 dice: ¿cómo llegamos al conocimiento de Dios y sus perfecciones no pudiendo contemplarle? Y dice: Dios mismo se ha dado a conocer a los hombres de diferentes maneras, a saber, primero, por un mundo visible, el cual nos dice que debe haber alguien que lo haya creado y dispuesto con tanta sabiduría. En este primer punto, ¿verdad? De hablar de un mundo visible es algo que es un conocimiento lógico, un conocimiento real. ¿A qué se refiere? Que de la vista tiene que nacer también la fe. Al estar viendo nosotros la naturaleza, al estar viendo la creación de Dios, al estar viendo la perfección en la creación de Dios, como dijimos la otra vez, cuando estamos analizando, por ejemplo, pues la perfección de un sol que no se acerca más a la Tierra porque podríamos tener problemas. La perfección de lo que es una planta, por ejemplo. ¿Quién no ha admirado una flor? ¿Quién no ha admirado una planta? ¿Quién no ha admirado un atardecer? Que esas pinturas, porque es como que fue una pintura que está entre el mar y el cielo, pues es una belleza extraordinaria. Entonces, por el mundo visible es que nos damos cuenta del conocimiento y perfección de Dios. Segundo dice: ¿cómo nos vamos a dar cuenta del conocimiento de Dios y sus perfecciones? Por la voz de la conciencia. Aquí nos dice: la voz de la conciencia nos advierte a ver un supremo juez que recompensa lo bueno y castiga lo malo. Bueno, esta conciencia, tristemente, conforme va pasando el tiempo, pues quiere tenderse a perder en el hombre. Y no porque la conciencia de Dios se vaya, sino porque el hombre quiere, a veces, en el tiempo actual, distorsionar esa conciencia, cambiarla en su parecer. Pero todos nacemos con esa voz de conciencia, es decir, como nos dice el catecismo, esa voz de Dios que nos dice lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Si yo en mi mente se me ocurre hacer algo que está mal, mi conciencia me lo va a decir y yo tendré que analizarlo. De tal manera que esa recta conciencia es la voz de Dios y es la que me va a servir para analizar qué es lo bueno y qué es lo malo. Como tercer punto para el conocimiento de Dios dice: principalmente por medio de la revelación sobrenatural, la cual nos proporciona conocimiento seguro hasta los misterios más recónditos de la divinidad y cuya verdad ha confirmado Dios con numerosos e innegables milagros. Bueno, el conocimiento de la verdad consiste
en darme cuenta cuántos milagros existen en el mundo. No solamente en el tiempo actual, ¿verdad? Sino cuántos milagros existen en el mundo a través de la historia, a través del conocimiento de Dios. Vamos a poner algunos ejemplos muy sencillos para darme cuenta acerca precisamente de lo que es una revelación natural del conocimiento de Dios. Por ejemplo, creo que todos, o si no es así, te invito a que investigues, pues existen los milagros eucarísticos. Yo creo que todos, ojalá que todos, hemos oído acerca de eso. Los milagros eucarísticos existen desde el siglo I en Lanciano, Italia, cuando un sacerdote estaba elevando la hostia y dudó por un momento de la presencia de Jesús y sangró la hostia consagrada. Esto es algo comprobado por la Iglesia. Y así han habido muchísimos milagros eucarísticos. De hecho, hay una página creada por el beato Carlos Acutis, donde está la lista de todos los milagros eucarísticos existentes. Entonces, eso es un medio de revelación que nos da el conocimiento de misterios de Dios. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, lo que es su vestimenta, cada una de las partes que componen la imagen, la Santísima Imagen de la Virgen de Guadalupe, pues tiene un misterio que para la ciencia le ha costado trabajo poderlo discernir. Por ejemplo, el hecho de que las estrellas que tiene están igualitas a la constelación que existía en ese momento. El ayate, que el ayate por lo regular solamente ese tipo de ayates que usaban los indígenas, solamente duran 50, 60 años. ¿Y cuánto tiempo ya ha durado? Entonces, ese es otro caso importante. Otro, por ejemplo, se me ocurre ahorita, los santos incorruptos. Hay casos de santos que hay partes de su cuerpo que no se han echado a perder después de muchos años. Y así podríamos numerar muchísimas causas o milagros que todavía hasta el día de hoy están activos y aprobados por la Iglesia. Aquí nos trae algunos ejemplos, dice, del primero, o sea, del mundo visible. Nos dice como ejemplo, los cielos publican la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eso está en el Salmo. Pregunta a las bestias y te lo enseñarán, y a las aves del cielo te lo declararán. Habla con la tierra y te responderá, y te lo referirán las peces del mar. ¿Quién no sabe que la mano del Señor hizo todas estas cosas? Está en Job. Ahorita me viene a la mente algo muy importante, porque dice que le preguntemos a lo que son las bestias y te lo enseñarán, o sea, nos enseñarán la grandeza de Dios. ¿Y a qué se puede referir esto? Bueno, por ejemplo, hay una historia muy interesante, yo creo que a lo mejor la has escuchado, precisamente en el aspecto de que una vez, no me acuerdo ahorita qué santo, me parece, San Antonio de Padua, si no me equivoco, un día salió a predicar, ¿verdad? Y había una persona que no creía en la Eucaristía y le decía, no, ahí no está Jesús, y él le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Trae a una de tus mulas y no les des de comer, ¿verdad? Y el día que yo vaya a sacar al Santísimo Sacramento, le vas a poner comida a la mula a ver si la come o qué hace. Salió el Santísimo Sacramento, la mula no comió, aunque tenía mucha hambre, no comió, sino que fue hacia el Santísimo Sacramento y hizo como una inclinación, como una veneración. Y eso es algo que está muy interesante, eso está en la piedad popular, si no me equivoco, de San Antonio de Padua. Y es eso, o sea, la propia naturaleza reconoce el poder de Dios. Jesucristo, cuando, por ejemplo, se embarcó y se empezó sus apóstoles a sentir miedo porque el mar se estaba moviendo, nos dice la palabra que él calmó la tempestad. O sea, la naturaleza reconoce a Dios. Y si la naturaleza reconoce a Dios, nosotros, que somos sus criaturas, también lo tenemos que reconocer. En el segundo punto de la voz de la conciencia nos dice aquí, los gentiles muestran lo que la ley ordena, está escrito en sus corazones, como se atestigua su propia conciencia. Claro, en nuestro corazón está impregnado el bien, en nuestro corazón está impregnado el amor hacia Dios, hacia el prójimo. Lo que ocurre es que conforme pasa el tiempo, nos volvemos más del mundo.
Nos empezamos a olvidar del sello que tenemos del amor de Dios y empezamos a obrar de manera distinta. Pero si le pedimos a Dios tener esa voz de conciencia recta, sin duda alguna que sabremos perfectamente, o salvo algunos casos, pues habrá que analizarlo, pero sabemos perfectamente diferenciar entre el bien y entre el mal. También es importante que lo que es la voz de la conciencia recta, nosotros la acrecentemos con el conocimiento. Tratar de saber, investigar si algo es bueno y es algo malo, junto con la voz de mi conciencia en la oración, voy a poder saber qué es lo que debo de hacer. Y en el tercer punto nos dice, el que se refiere al medio de revelación sobrenatural, dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénico existe en el seno del Padre, él mismo es quien nos lo ha hecho conocer. Eso está en San Juan 1:18. Y dice: os he hecho saber cuantas cosas de mi Padre. Es decir, no hemos visto a Dios Padre, pero hemos visto a Jesús, que también es Dios, que es la segunda persona. Y él ha dicho que quien le ha visto a él, ha visto al Padre, ¿verdad? Entonces ya sabemos también quién es el Padre, cómo es. Dice: si no queréis darme crédito a mí, a mis palabras, dáselo a mis obras. Está en San Juan 10:38. Entonces, aquí en este tema, que ya terminamos, pues vemos las fuentes del conocimiento de Dios. La fuente de un mundo visible, lo que estoy viendo, que es la existencia de Dios, la conciencia, que también me habla de la existencia de Dios, y la revelación natural, es decir, lo que hay en medio del ambiente, que también nos presenta misterios, y esos misterios nos hacen conocer que está realmente Dios en esos misterios del mundo, de la naturaleza. Y la aplicación práctica, para terminar, que nos dice el Padre en este catecismo, es el siguiente: ten a Dios en tu mente todos los días de tu vida y guárdate de consentir jamás el pecado. Eso está en Tobías 4:6. Te repito: ten a Dios en tu mente todos los días de tu vida y guárdate de consentir jamás de pecado. En Tobías 4:6. Y terminamos haciendo nuestro comentario personal acerca de lo que acabamos de analizar en este momento. Y nuestro comentario personal consiste en decir: a ver, si nosotros sabemos que Dios existe, si lo vemos en la naturaleza, si lo tenemos en la mente, si lo tenemos impregnado en nuestro corazón, si lo tenemos también en tantos misterios que tiene la Iglesia, que son misterios sobre todo para la ciencia, porque la ciencia no se puede explicar: milagros eucarísticos, santos incorruptos, el ayate guadalupano y muchas otras cosas más. Entonces, esos misterios también nos hacen pensar, junto a los dos elementos mencionados, que Dios existe. Por eso la aplicación práctica que nos dice, no nos olvidemos de Dios. Nunca nos olvidemos de que Dios existe. Y nunca nos olvidemos del santo temor de Dios, que consiste en que por ese santo, ¿por qué se llama santo temor? Porque no voy a temer a Dios con un miedo pavoroso. ¿Por qué? Sino que mi miedo, fíjense bien, debe estar relacionado con el amor. Es decir, yo tengo temor de ofender a Dios, porque es tanto lo que Él me ama, que yo tengo que corresponder ese amor a como dé lugar. Ciertamente nunca voy a lograr corresponder al mismo nivel a ese amor, sino que por el contrario, pues voy a tener que estar luchando toda mi vida para tratar de corresponderlo. Qué interesante y qué bonito. Si tengo en verdad a mi mente todo el día, bueno, tal vez todo el día no se puede porque nos distraemos con las cosas del mundo, pero siempre que me acuerde, que me sienta triste, que me sienta desanimado, y también cuando me sienta feliz, recordar a Dios, recordar que Él es quien me ama y tratar de ser recíproco lo más posible en ese amor. Que el Señor les bendiga, les agradezco mucho, nos vemos mañana, continuando con estos temas que estamos desarrollando todos los días, a veces a las 10, 11, una disculpa, hoy tuvimos catecismo, tuvimos muchas otras cosas, actividades personales, y pues bueno, hasta ahorita tuve la oportunidad de transmitir, pero acuérdense, si no lo pueden ver, porque ya es tarde,
pues no hay ningún problema. Lo pueden ver mañana en diferido, queda grabado en el muro y en todos los grupos de evangelización donde lo compartimos. Que el Señor le bendiga y ánimo. Tenemos que seguir adelante sabiendo que Dios nos ama. Buenas noches.